Vamos a ver el control hormonal de la motilidad. En primer lugar, la gastrina. La gastrina es una hormona polipeptídica segregada por las células G del antro del estómago, la parte esta del antro del estómago. También la puede producir el duodeno y el páncreas, ¿vale? ¿Qué es lo que hace fundamentalmente? Bueno, pues cuando tomamos alimentos, ingerimos alimentos, o sobre todo tomamos proteínas, o bien por la distensión del estómago, se produce la liberación del ácido clorhídrico, el ácido gástrico, el ácido clorhídrico, y también la estimulación del crecimiento de la mucosa gástrica, ¿vale? La segunda hormona es la colecistoquinina, también le llaman CCK, que está producido por las células I del duodeno. También la producen las células L del yeyuno. ¿Y cuál esta hormona qué es lo que hace? Bueno, pues cuando ingerimos grasas, sobre todo, pues entonces la colecistoquinina va a hacer que cuando llegue aquí el quimo con abundante cantidad de grasa, va a hacer que esta colecistoquinina influya sobre la vesícula biliar, que está llena de bilis, y esa bilis va a verterse sobre el conducto colédoco del duodeno, ¿vale? Entonces esta es la que disuelve la grasa. O sea, la primera función es producir la bilis, vaciar la vesícula de bilis para que disuelva la grasa. En segundo lugar, la segunda función enlentece el vaciamiento del aparato digestivo. Es decir, que va a hacer que la digestión se vuelva lenta, porque la grasa es difícil de digerir. Por eso se vuelve lenta la digestión. Y también inhibe el apetito. Cuando tomamos grasa no tenemos mucho apetito. Y es gracias a la actuación de esta hormona. La tercera hormona es la secretina, que produce las células S del duodeno. Es una hormona porque se segrega en la sangre y actúa sobre órganos alejados. La secretina por eso decimos que es una hormona. Se produce por la actuación del jugo gástrico. El jugo gástrico estimula la secreción de la secretina y a su vez la secretina va a actuar sobre el páncreas para que libere bicarbonato y tampone en alguna medida la acidez del ácido clorhídrico. La cuarta hormona es el péptido inhibidor gástrico, que en inglés sería GIT. Este péptido, esta hormona se produce cuando tomamos grasa o tomamos proteína. Entonces, este péptido, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, induce el retraso del vaciamiento del estómago. ¿Cómo consigue esto? Pues muy fácil, controlando aquí el esfínter pilórico para hacer que el quimo pase lentamente al intestino. Y segundo, induce también la secreción de insulina. La insulina, ¿qué es lo que hace? Meter la glucosa dentro de la sangre. Por tanto, decimos que este péptido se le ha llamado insulinotrópico dependiente de glucosa. O sea, si nosotros tomamos más cantidad de glucosa, más cantidad de péptido se produce, ¿vale? Por último, la quinta hormona, que en realidad es un aminoácido, la motilina, es una proteína de 22 aminoácidos, pues esta motilina se produce sobre todo en el ayuno. Cada 90 minutos va a producir la motilina y lo que produce es onda de motilidad. Onda de motilidad, la estimulación del estómago y el intestino. Estas ondas de motilidad se llaman complejos mioeléctricos interdigestivos. Entre digestión y digestión. Lo que hace es favorecer la motilidad tanto del estómago como del intestino delgado. El riego del vaso, del intestino y del páncreas va hacia el hígado a través de la vena porta. La vena porta llega aquí a los sinusoides hepáticos y en primer lugar lo que hay es una filtración de bacterias, es decir, se le quita todo el tipo de infección que pueda haber y desde ahí ya se llevan los nutrientes hacia la vena hepática, ¿vale? Para la circulación general. Entonces, fijaros que los carbohidratos y las proteínas prácticamente se absorben aquí a nivel hepático a estos niveles gracias a la vena porta. Sin embargo, observad que la grasa no pasa a través de la vena porta,
sino que lo hace directamente por el sistema linfático y el conducto torácico. Lo hace directamente a la circulación general. El riego gastrointestinal se hace a través de la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Cuando se produce la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo, esto influye mucho en el riego, porque aumenta mucho la necesidad. Hasta 8 veces necesita de riego el aparato digestivo cuando está trabajando. Fijaros que por eso se le llama el mal del puerco o el mal del cerdo. Cuando tomamos mucha grasa o comemos mucho, nos entra como una especie de sueño. ¿Por qué? Porque la sangre está en el aparato digestivo, ¿vale? Esto también influye por hormonas, por la calicidina y bradicinina, y también porque tiene menos cantidad de oxígeno en la pared. Respecto al control nervioso sobre el flujo, fijaros que el parasimpático lo que produce es una vasodilatación, mientras que el simpático produce una vasoconstricción y una disminución del flujo. O sea, el parasimpático aumenta el flujo y el simpático disminuye el flujo. Por eso, cuando se cierra mucho el tono, pues entonces tiene que producir una cosa que se llama el escape autorregulador para controlar eso. El riego lo hace el sistema nervioso entérico a través del parasimpático, sobre todo el que estimula el nervio vago. La parte craneal la hace el nervio vago, que va a distintos territorios, ¿veis? Va al estómago, al intestino delgado, ¿veis? Todas estas porciones, duodeno. Bien, pero la porción sacra lo hace por medio de las partes caudales, sobre todo el colon descendente y al colon transverso y al resto, para producir sobre todo el reflejo de defecación. El simpático lo que hace es inhibir a través de la noradrenalina. Sale como fibras preganglionales, hace una cadena simpática que va a ambos lados de la médula y desde aquí como fibras postganglionales a todos los territorios. ¿Lo veis? A todos los territorios. Entonces, el parasimpático actúa y excita y el simpático inhibe.